Existe algo muy frustrante sobre el Parkinson que muy pocas personas van a comprender, ya sea que tuvieron la experiencia con algún familiar o conocen más de neurología. Y esto es porque el tratamiento antes ajustaba a la observación, a la experiencia y sobre todo mucha paciencia. Pero ¿qué tal si te dijera que ya existe una tecnología en la cual se puede implantar directamente en el cerebro y reducir los síntomas del Parkinson? Sé que suena mucho de ciencia ficción, pero es una realidad y ya se han implantado en Latinoamérica, en México y en varios países. Algo que sí te quiero decir de una vez es que el dispositivo claro que puede llegar a ser costoso, pero este dispositivo ya se ha implantado en hospitales privados y también en el sector público en diferentes países y en diferentes ciudades. El tratamiento tradicional claro que funciona, pero no es perfecto. Y esto es porque no todos los días ocurría exactamente lo mismo. Simplemente el querer tomar un tenedor y que tu mano no te lo permita, el querer abrocharte una camisa o simplemente el querer levantarse al baño, salir a la cocina, ir a que te pegue el sol un ratito al jardín. Hay muchas cosas que lamentablemente los pacientes que viven con Parkinson tienen que dejar de hacer. Y esto es porque literal no confían en su propio cuerpo. El paciente regresaba a consulta, explicaba cómo se había sentido durante la semana y con esa información el médico intentaba ajustar el tratamiento lo mejor posible. Un paciente puede tomar su medicamento y sentirse relativamente bien, pero unas horas después los síntomas iban a regresar y al día siguiente podía pasar algo completamente distinto. A esto se le conoce como fluctuaciones motoras y es uno de los grandes retos al momento del tratamiento del Parkinson. El Parkinson no es una enfermedad estática. Los síntomas cambian a lo largo del día y muchas veces esos cambios ocurren lejos del consultorio. Durante décadas esa fue la base del tratamiento, pero hace unos días estuve en un congreso médico el cual claro que me voló la cabeza. Una nueva generación de neuroestimulación cerebral profunda capaz de registrar señales del cerebro y ayudar en el ajuste del tratamiento con mucha más precisión. Hoy me gustaría hablarte un poco más de esta tecnología, pero antes de iniciar, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, tratamiento del Parkinson. Hace unos días tuve la oportunidad de viajar a Sao Paulo, Brasil, para asistir a un evento de tecnología médica. Ahí pude ver de cerca algunas de las innovaciones más importantes, desde cirugía robótica hasta nuevas tecnologías de estimulación cerebral. Pero hubo una que en particular me llamó mucho la atención, un sistema de neuroestimulación cerebral profunda que no solo estimula el cerebro para controlar los síntomas del Parkinson, sino que también puede registrar señales cerebrales. En otras palabras, un dispositivo capaz de ofrecer información directa sobre lo que está pasando dentro del cerebro del paciente. Y esto abre una posibilidad muy interesante para mejorar la precisión del tratamiento. Para entender por qué esta tecnología es tan importante, lo primero es saber, ¿qué pasa en el cerebro cuando un paciente presenta Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente a los circuitos del cerebro encargados de controlar el movimiento. En condiciones normales, una región del cerebro llamada sustancia negra produce la famosa dopamina. La dopamina funciona como un mensajero químico que permite que los movimientos sean fluidos, coordinados y precisos. Pero en el Parkinson, las neuronas que producen dopamina comienzan a degenerarse. Cuando se pierde aproximadamente entre el 60 y el 80% de estas neuronas, los circuitos que regulan el movimiento empiezan a desorganizarse. Y ahí es donde aparecen los síntomas del Parkinson. Los síntomas son bastante clásicos. Uno de los más populares es el famoso conteo de monedas. Están haciendo como si estuvieran contando monedas, billetes, y aquí también que puede haber un momento en el que caminan pero con pasos muy chiquitos, dan pasos muy cortitos y obviamente de manera muy lenta. Y bueno, los temblores que también pueden ser tanto aleatorios como entre momentos similar. De aquí viene la relevancia de decir, no es que no puedan mover su cuerpo, es que su cuerpo se mueve sin que ellos quieran que se muevan. Incluso también ocurre un fenómeno bastante interesante conocido como el freezing, o sea, se congelan los pacientes. Esto vuelve que están caminando y se van a quedar rígidos, quietos unos momentos, para que después el cuerpo vuelva a temblar y que puedan continuar con sus actividades. A este conjunto de síntomas se le conoce como parkinsonismo, pero lamentablemente el Parkinson no es solo una enfermedad que se trata del movimiento, sino que va a afectar en otros espectros de la vida del paciente. Muchos de ellos van a tener dificultades para conciliar el sueño, provocando un insomnio que puede ser crónico. También llegan a haber alteraciones a nivel del olfato, en donde no van a poder distinguir los olores, y es uno de los síntomas principales o iniciales referentes al Parkinson. Y de aquí, claro que vienen también las alteraciones del estado de ánimo. Varios de estos pacientes, al momento de perder esta independencia, lamentablemente caen en depresión, ansiedad y que al final del día ya no quieran continuar con este tema del Parkinson y
ocurran peores consecuencias. Uno de los principales problemas que podemos encontrar en estos pacientes es que no son pacientes jóvenes. En promedio, el Parkinson se presenta alrededor de los 60 años de edad. Momentos de la vida de cualquier persona en las que quizá ya tengan un poco más de libertad, el conocer un poco más el mundo, el poder estar más tiempo con sus nietos, con sus hijos, el poder tener más tiempo para ellos mismos, y que lamentablemente ocurra una enfermedad que les restrinja todo eso. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo, solo después del Alzheimer. Actualmente se estima que más de 10 millones de personas viven con Parkinson a nivel global. La enfermedad aparece con mayor frecuencia después de los 60 años y el riesgo aumenta progresivamente con la edad. Aproximadamente entre el 5 y el 10% de los casos pueden presentarse antes de los 50 años, lo que se conoce como un Parkinson de inicio temprano. Esto quiere decir que de 1 a 2 personas de cada 1000 pacientes van a presentar Parkinson. Y es que lamentablemente esta enfermedad sí está muy ligada al envejecimiento, principalmente porque entre más viejos nos volvamos, es más probable que lleguemos a presentar alguna de estas condiciones. Y seguramente esta es una de las preguntas por las que entraste a este video. ¿Se puede prevenir el Parkinson? La respuesta corta es no. No hay hasta el momento algo que tenga validez para decir si haces esto, previenes el Parkinson. La única recomendación de manera muy general pues es lo que todo el mundo conoce, mantener un estilo de vida saludable, el ejercicio, alimentación, pero eso de todos modos no quita el riesgo de que quizá en algún momento puedas llegar a presentar Parkinson. El Parkinson tiene un origen tan complejo que involucra factores genéticos, ambientales y relacionados con el envejecimiento. Algunos estudios sugieren que ciertos hábitos podrían asociarse con un menor riesgo o con una mejor salud neurológica en general, como la actividad física regular, una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, buen control de la salud cardiovascular. Pero aún así, esos factores no garantizan la prevención, pero sí contribuyen a mantener el cerebro más saludable a lo largo del tiempo. Pero con todo esto, ¿cuál es entonces el problema con el tratamiento? Si ya sabemos que tiene que ver con la dopamina. Porque sí, aunque uno de los medicamentos más famosos es la levodopa es un fármaco el cual va a funcionar, pero no siempre de la misma manera. E incluso entre más tiempo tome este medicamento el paciente, pues los resultados pueden ser un poco más variados. Y esto incluso depende del tipo de paciente, así que no hay nada completamente establecido. Tiene que ser algo tan personalizado el tratamiento que muchas veces es muy complicado realmente atinarle. Y esto puede ser incluso con médicos que tengan una experiencia inimaginable, que son los más reconocidos, pero volvemos a lo mismo. Es un tratamiento tan de gotita por gotita que sí hace la diferencia. Esto hace que el control de los síntomas se pueda volver impredecible. Ajustar el tratamiento es difícil porque muchas decisiones médicas dependen de lo que el paciente o los familiares logran recordar y describir durante la consulta. Pero los síntomas ocurren en la vida real, en la casa, en la calle, mientras la persona intenta hacer actividades cotidianas, y es ahí en donde entra la neuroestimulación cerebral profunda. Yo sé que puede sonar muy escalofriante el, oye, ¿cómo me van a poner implantes en el cerebro para reducir los síntomas del Parkinson? Pero es un tratamiento que en serio parece magia. Por aquí te dejo un video de uno de los pacientes que ha tenido neuroestimulación cerebral en donde literalmente le cambió la vida. La estimulación cerebral profunda, también conocida como DBS, es una terapia que se utiliza desde hace varias décadas para tratar el Parkinson en pacientes seleccionados. Consiste en implantar pequeños electrodos en áreas específicas del cerebro que participan en el control del movimiento. Estos electrodos envían impulsos eléctricos muy controlados que ayudan a regular la actividad anormal de los circuitos cerebrales. Y al regular estos impulsos nos damos cuenta que el temblor disminuyó. El paciente ya puede volver a hacer actividades. Uno de los ejemplos que a mí personalmente me rompió más el corazón y que bueno, logré ver en este evento que te comenté, es un paciente que era mariachi, el cual lamentablemente empezó con Parkinson. Su trabajo era tocar la trompeta. Le encantaba, le fascinaba, pero con el Parkinson no podía mantener la trompeta ni mucho menos tocarla. Él se sometió a una cirugía de neuroestimulación y ahora regresó a su grupo de mariachis, toca la trompeta y para mí es uno de los casos más emotivos porque literalmente un implante en su cerebro le cambió la vida y le permite vivir su vejez con más libertad. Y con todo esto lo que me gustaría decirte es que aunque es una tecnología bastante impresionante, no es una cura del Parkinson, no retrasa la evolución del Parkinson, pero sí controla los síntomas. Algo muy relevante es que no todos los pacientes van a necesitar uno de estos. Todo depende de los criterios que vaya a tener el neurocirujano y el neurólogo para poder evaluar a este paciente y ver si el implante realmente puede hacer una gran diferencia en ellos. Esto lo comento porque hay pacientes con los que los medicamentos todavía nos pueden funcionar y bueno, sabemos que no es una decisión tan sencilla el decir
vamos a implantarnos algo dentro del cerebro. Pero, por eso te repito, todo depende del paciente y del beneficio que puede tener esto sobre el mismo paciente. Y una de las preguntas que quizás te estás haciendo es, oye, pero ¿cómo se le cambia la batería? ¿Necesita batería y todo lo demás? No, esto no para nada es un comercial, pero sí te quiero decir que en promedio duran alrededor de 10 años cada implante. Y bueno, hay otros que se pueden cargar, como el video que te muestro aquí, en donde literal es una almohadita con la que se carga la batería del implante. Es precioso. Al final del día, más allá de la tecnología, lo importante es el impacto en la vida de las personas. Muchos pacientes recuperan la estabilidad en el movimiento, lo que significa recuperar algo fundamental, la independencia, poder caminar con más seguridad, escribir con menos dificultad o simplemente sentirse más confiado en su propio cuerpo. En enfermedades crónicas como el Parkinson, esa diferencia puede transformar la calidad de vida. La intención de este video no es explicarte cómo funciona el Parkinson, sino que lamentablemente existen miles de familias las cuales tienen un paciente que tiene Parkinson. Sabemos que es complicado el mantener, el cuidar, el estar siempre atento. Y no solo para la familia, para el propio paciente. Es una jaula, por así decirlo en algún sentido, por el simple hecho de no poder hacer lo que tú quieres con algo tan propio como puede ser tu cuerpo. Así que la intención de este video es simplemente decirles, no se rindan en el tratamiento contra el Parkinson. Hay nuevas tecnologías, seguramente en un par de años va a haber otro nuevo avance y sé que puede ser un proceso desgastante, complicado, pero no se rindan al momento de querer tratar el Parkinson. Y que existan este tipo de tecnologías hace una gran ventaja. Así que espero que este video te sirviera como una pequeña guía para ver qué es lo que más pueden llegar a hacer. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo. Espero que te des cuenta que la tecnología médica no solo avanza para poder brincar más alto, poder ver en la oscuridad, sino que realmente se trata de cambiar la vida de las personas, de mejorar esa calidad de vida y que al final del día ese abuelito que tú tienes o esa abuelita que tú adoras y tú amas con todo tu corazón y que lamentablemente tiene Parkinson, encuentre otra pequeña manera de poder sobrellevar esta enfermedad y que al final pueda disfrutar lo que les reste de vida a esas personas que tanto queremos. Si te gustó este video, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. También, si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas si es que te gustan los videos de medicina. Y bueno, si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto es una información de valor y que puede ayudar a una persona, agradecería muchísimo que lo compartieras. Por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, por favor, pregúntala a tu neurólogo o neurocirujano. Solo tómala en cuenta.